¿Qué tal, queridos amigos? ¿Dónde está la Barbie? Que la encuentren por allí, en los pasillos, en los corrillos del Palacio Nacional, porque por allí lo andan buscando. Y hay un señor que en la mañanera dijo que iba a preguntar a las autoridades de los Estados Unidos cuál es la condición actual de la Barbie. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya dijo que la Barbie está bajo custodia. Es decir, no está en la cárcel, ya sabemos que salió de prisión, hay fotografías de lo mismo, pero está bajo custodia en los Estados Unidos. Bajo custodia de los Estados Unidos. Esto significa, en términos coloquiales, que el famoso Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, puede estar siendo utilizado como testigo protegido. Esto es, el informante que a cambio de dar todo tipo de datos que se requieren, goza de cabal libertad, pero con otra personalidad, con otra filosofía y perdido en alguna de las aldeas y poblaciones lejanas de la curiosidad pública. Esto pasa con mucha frecuencia. A cambio de vivir una vida pues modesta, pero más o menos normal, en algún pueblito por allá, pues ellos hablan y hablan y hablan lo que requiere Estados Unidos, entre otras cosas, para mantener su permanente chantaje sobre México. Nosotros, como he dicho muchas veces, ponemos la sangre y los Estados Unidos ponen la revancha y el chantaje, porque curiosamente cruzan la frontera las los grandes containers llenos de drogas y se pierden en la frontera. No hay descubrimiento, no hay persecución a los traficantes una vez que pasan el Río Grande o la frontera de los Estados Unidos y se internan en este país poderoso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué el gobierno mexicano, en lugar de atrapar a los fascinerosos, a los narcos de alto calado, no se les juzga en México, sino que se les envía a los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué esta cobardía de no querer enfrentarse a las presiones de Estados Unidos ni a las consecuencias del narcotráfico que ya hemos visto ha sido capaz de hazañas tales como la del famoso túnel por el que huyó, la última vez que huyó, Joaquín El Chapo Guzmán, ahora extraditado? ¿Por qué el gobierno mexicano no es capaz de asegurar la presencia de los narcos en México, los grandes capos, y los envía a Estados Unidos? Por ahí debemos empezar el análisis de esa colusión que existe entre los narcos y el gobierno mexicano. Hay videos, hay fotografías, hay pruebas de que la familia de Andrés Manuel López Obrador y él mismo han tenido contacto con algunos de los grandes traficantes de drogas con los que se ha arreglado. Por eso las carreteras que se están construyendo en la Sierra de Sinaloa hasta los Estados Unidos. Por eso, claro, los intereses pues que no pueden negar de cómo fueron financiados los tantos y tantos años desde 2006, 2005 más bien, en que dejó la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal Andrés Manuel, hasta el 2018, que se ocupó de colocarse la banda presidencial para ejercer la presidencia durante 5 años y 10 meses. ¿Por qué, repito, se ha protegido tanto a los narcos al grado de hacer el ridículo con esa política que es el hazmerreír mundial de abrazos y no balazos en medio de una nación profundamente violenta, en donde se han superado todos los niveles de violencia del pasado, en donde además hay más muertos por las pandemias que en ninguna otra parte, en donde tiene una carga
de mortandad el señor López Obrador que no tiene ningún mandatario de Latinoamérica. Déjense ustedes de las tonterías de la aprobación del señor López Obrador, de los aplausos que recibe por estar mejor situado entre los presidentes de Latinoamérica. Esto es una falacia, es una mentira. Lo vimos el otro día en la marcha famosa, desorganizada, a propósito, para dar el efecto de que el pueblo se le acercaba, cuando eran guardias nacionales disfrazados de civiles, cuando estaba toda la ciudad convertida en un verdadero estacionamiento. Entonces, ya sabemos que engaña con facilidad. Pero yo insisto en que a los narcos que se capturan en México se les debe aplicar la justicia mexicana y asegurarse de que no huyan bajo ningún concepto, asegurarse de que permanezcan en México, de que no busquen las fugas fáciles, sino de que, al contrario, sufran las penas a las que son merecedoras con absoluto rigor. No que se mantengan en los estados no solamente los capos más pelones, sino también elementos ligados a la política, como el muy citado Genaro García Luna, que por más que lo cita el presidente, más asegura su permanencia en los Estados Unidos. Y como él, varios exgobernadores del país. Por ejemplo, César Duarte, el que fue gobernador de Chihuahua, permanece pues bien custodiado, ya fue extraditado a México, ya se le devolvió a México, pero nadie lo toca, no se sigue el proceso. Pero hay otros, está Tomás Yarrington de Tamaulipas, detenido. Hay muchos otros que están en la situación de Genaro García Luna bajo la custodia norteamericana. Así que sería muy interesante que nos dijera el embajador de los Estados Unidos cuántos de estos mexicanos están bajo custodia en la condición de testigos protegidos, porque de ahí viene el chantaje que se ha establecido al saberse que AMLO y sus hijos y sus parientes más cercanos han tenido contacto con el narcotráfico, y este contacto ha significado muchos, pero muchos millones de pesos o de dólares. Y claro, esto le da suficiente garantía para que pueda vivir 5 vidas más, si le alcanza el tiempo, con muy buenos recursos y heredárselos a los suyos. Ha sido un hombre que sin trabajar, porque no ha trabajado, solamente en ese pequeño periodo de 5 años en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en donde no hizo un mal papel, eso se lo reconocemos todos, y en donde fue perseguido por Fox de manera feroz hasta el caso de llevarlo a un juicio de revocación que se dio y perdió el señor López Obrador injustamente, pero que ahí le paró Fox, porque lo que se esperaba era que se procediera penalmente contra el señor jefe de gobierno. Se fue a meter a su casa de Copilco entonces, y ahí, muy ufano, permaneció una semanita antes de volver a integrarse a sus funciones y convertirse en precandidato presidencial. Toda esta trama nos demuestra los hilos conductores reales que existen en la vida política, económica y social de México, y también en cuanto a las relaciones del gobierno, de los distintos gobiernos, con el narcotráfico. Esto es claro. La Barbie importa poco. Como importaba poco Juan García Ábrego, que fue capturado muy cerca de Monterrey hace algunos años, a quien incluso se le inventó la nacionalidad estadounidense para que pudiera irse fácilmente a los Estados Unidos sin tener que esperar un segundo. Y así como él, la mayor parte de los narcotraficantes mexicanos, aunque no tengan la nacionalidad estadounidense falsa, pues buscan o son castigados con la extradición brincándose a la justicia mexicana. La justicia mexicana está, por ejemplo, para resolver
algunos pequeños casos que molestan a López Obrador. En fin, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.